parte en eso. Amén. Muy bien. Iglesia amada, este día quiero que reflexionemos en Hebreos capítulo 4. Y vamos a tomar, iglesia, un tema que en realidad es punta de lanza en nuestra doctrina, pero vamos a darle un enfoque muy especial. He titulado a este sermón Mi mayor regalo. Mi mayor regalo. Capítulo 4, por favor, de Hebreos. En el verso 16. Capítulo 4, verso 16. Aleluya. Ayúdenle a la persona que está a su lado. Hebreos capítulo 4, verso 16. Si lo tiene, dígame amén. Capítulo 4, en el verso 16 de Hebreos, dice como está escrito: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Volvámoslo a leer. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, queremos clamar, Señor, para que esta palabra sea rema a nuestra vida. Por favor, Señor, fortalece la vida de cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tomar fuerzas. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a rejuvenecer nuestra vida espiritual. Ayúdanos, por favor, a poner nuestra mirada en ti. Que desechemos, Señor, toda fábula. Que desechemos toda mentira. Que desechemos, Espíritu Santo, todo peso. Que esta mañana tu palabra y tu ministración, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Padre, que mis palabras, Señor, no sean persuasivas, sino que tu poder, Espíritu Santo, pueda hacer la obra que deseas en medio de este pueblo. Padre, en ti ponemos nuestra vida, y que lo que escuchemos, Señor, en tu nombre, en nuestra vida lleve fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Últimamente, hermano, en la vida las cosas se van tornando más complicadas, la forma de vida incluso. De hecho, hay algo de lo que a mí me sorprende. Esta mi incomodidad que ando ahorita. El día de ayer estornudé 3 veces. 3 veces estornudé. Pero de aquellos estornudos riquísimos, ¿verdad? Mire, a mí me encanta estornudar. No sé por qué, créame. Cada vez que estornudo siento tan bien en mi cuerpo, pero bueno. No es como algunas personas, ¿verdad? Que le hacen Ya he visto personas así. Yo solo me acuerdo de una caricatura no me acuerdo de qué, que hacía la gran bulla, al final solo a mí esos estornudos no les hallo gracia. Pero lo que quiero contarle es de que el día de ayer yo me imaginé que tal vez algo moví y el polvo. Entonces yo dije una alergia, ¿verdad? Y me tomé una loratadina pensando que eso era todo. Pero después de ese estornudo quedé completamente congestionado, la garganta empezó a cerrarse, el cuerpo empezó así como a sentirse bien pesado, y yo ahora en la mañana, y tal vez mañana ya no hay nada, ¿verdad? Pero no. Y yo digo, la fortaleza con los que los virus hoy operan en medio nuestro es diferente. Yo me acuerdo que antes, para que se me desarrollara una gripe, o tal vez son los años ya, ¿verdad? Para que se me desarrollara una gripe, yo recuerdo que pasaba como una semana con aquella incomodidad. Y algunas personas a veces dicen, siento que me va a dar gripe, ¿verdad? Siento que me va a dar gripe. Pero pasan varios días. Pensando en eso, también observo, iglesia, que en nuestra vida espiritual, usted y yo, el día de hoy podemos estar siendo llenos del Espíritu Santo. Una administración poderosa del Espíritu de Dios. Pero el día de mañana decir, ya no quiero continuar.
ya no tengo fuerzas para seguir adelante. Parecería de que la forma en que el enemigo hoy a nuestra mente lanza esos dardos es más fuerte. O parecería de que hoy en nuestra vida espiritual hay menos fortaleza. Independientemente a la dirección en donde haga falta eso que el Espíritu de Dios nos da, debemos entender algo. Cristo pagó un alto precio para que usted y yo lleguemos hasta el final. Es probable que usted y yo en nuestra mente y en nuestro corazón tengamos razones de peso del por qué ya no queramos continuar. Y puede ser que sean entendibles, pero cuando nuestra necesidad se compara a lo que Cristo ha hecho, ninguna necesidad le llega ni tan siquiera al talón de lo que Cristo padeció por nosotros. Debemos en esta altura de nuestra vida, iglesia, identificar que nuestra mirada no debe de estar puesta en una persona, sino en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi mayor regalo. Podríamos reflexionar acerca de la muerte y ese qué regalo grande es el que Jesús nos dio al morir por nosotros. Pero quiero ir un poquito más allá de la muerte, porque uno de los resultados que esa bendita muerte nos dio a nosotros, iglesia, es un término que lo hemos escuchado muchas veces, y es la justificación por la sangre de Jesucristo. Usted y yo, si nos hacemos llamar hijos de Dios, es por una razón. La sangre de Cristo a usted le ha hecho justo delante de Dios. Usted y yo no tenemos mérito alguno para decirle: Señor, aquí estoy porque soy Marlon Cuesta. El Señor diría: no estás apto para entrar delante de mí. Lo que a mí me hace apto, lo que a usted le hace apto, es si Cristo ha derramado su sangre por usted. La muerte de Cristo no se quedó solamente en un sufrimiento y en todo el calvario que Él pudo haber pasado, sino en todos los beneficios que se desataron al momento de consumar esa obra el Señor Jesús. Y había un problema. Hay muchos que tienen el hábito de decir: no, es que Dios a todos los oye, no importa si vayan a la iglesia. No. Hay que distinguir entre la creación y entre los hijos de Dios. Hay una gran diferencia. Usted y yo debemos entender que no es solamente aquel pensamiento de que yo me acerco a Dios y eso es todo. No. Aquí debemos entender la doctrina de la palabra de Dios, porque si nos podemos acercar delante del trono de la gracia, no es porque en nuestros labios se mencione a Dios, no, es porque un día un hombre murió en la cruz del Calvario y hoy con humildad hemos aceptado ese sacrificio. Esa obra redentora es la que nos permite entrar delante del trono de la gracia. No hay otra acción. Entonces entenderemos algo. El hombre ha sido provisto de parte de Dios de ese don muy especial. Veamos por favor un texto. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. ¿Lo tiene? Fíjese bien, desde el verso 6, capítulo 5, en el verso 6. Verso 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos, ¿qué dice? Débiles, a su tiempo murió por ¿quiénes? Por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso que hizo Jesús? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso que hizo Jesús? Cuando usted se encuentra en diversas pruebas, debe de entender algo, iglesia. Hay uno que pagó un precio inmenso para que podamos acercarnos delante de Dios. Cuando hablamos del regalo más grande de Jesucristo, iglesia, no quiero minimizar otros beneficios. Quiero exaltar este término. Quiero exaltar la justificación. Quiero que usted pueda visualizar por un momento, iglesia, que una persona no puede ser justificada por las obras que hace, por los méritos que pudiera
pudiera recibir en sus acciones diarias. Un hombre solo puede ser justificado por la sangre de Jesucristo. No hay nada más que pueda justificar al hombre. Vea por favor siempre dentro del capítulo 5, en el verso 19, por favor. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos, ¿qué dice? Justos. Yo quiero que aprendamos algo. Usted ha sido justificado. Amén. Usted ha sido justificado. Y esto también requiere fe. Habemos muchos que a través del tiempo vamos a encontrar que la obra de Jesucristo se puede quedar corta en algunas de nuestras cosas. Y es aquí donde quiero ministrar su corazón. A veces nuestra vida se siente como que si no es digna de que el Señor haga algo en nosotros, o que Dios nos use, o que Dios nos tome en cuenta. Yo quiero por favor en el nombre del Señor Jesucristo que si tales pensamientos están en su mente, esta mañana usted los derribe en el poder del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque usted ha sido por parte del Espíritu de Dios capacitado, limpio para ser un instrumento de Él. Pastor, pero yo tengo muchas debilidades. Es que eso es normal. Pastor, yo tengo mucha flaqueza. Es que eso es normal. Si usted y yo no tuviéramos un proceso de santificación, ya hubieran aparecido carros de fuego por nuestra vida. O para llevarnos o para consumirnos. Para una de dos. Pero ya no tendríamos que estar acá. Ya no tendría sentido una lucha, un proceso. Entonces entendemos algo. Usted y yo necesitamos visualizar este proceso. En primer lugar, el hombre a través de la historia perdió su justicia. Perdió su justicia. Veamos por favor un poquito de historia. Cuando usted y yo, iglesia, empezamos a observar a Adán, Adán podía comunicarse con Dios como quien habla con un amigo. ¿Por qué? Porque él era justo, no había pecado. Él tenía ese acceso delante del Señor. Él podía abiertamente, confiadamente acercarse a Dios. Él lo hacía. Cuando el Señor se paseaba en el huerto, me imagino de que Adán salía y se entendía con el Señor. ¿Se puede imaginar eso? Qué impresionante. A veces nosotros cuando estamos delante de la presencia de Dios, agachamos la cabeza como si no somos dignos de ella. Pareciera de que Dios no puede hacer algo en nuestros corazones. Y es ahí donde tenemos que romper eso que a veces nos afecta. Cuando usted y yo, iglesia, observamos a Adán, el enemigo vino y a través de la mentira que utilizó, lo que estaba intentando hacer es romper esa relación. Cuando el hombre rompe la relación con Dios, todo se viene para abajo. Yo he visto cantidad de cosas, hermano. Y hay muchas personas que a mí me cuestionan y me critican. Porque de repente el Señor abre una puerta en esto, abre una puerta allá. Hay mucha gente que dice, no, es que el pastor aquí, el pastor allá, se desenfoca de esto, se atiende mucho aquí. Pero al final sigo viendo una bendición. Pero entiendo un aspecto. A pesar de todas las cosas que hemos logrado, alcanzado por la misericordia de Dios, siempre recuerdo haberle dicho a muchas personas, nunca se olvide de quién le abrió esa puerta. Nunca se olvide de quién le abrió esa puerta. El día jueves recuerdo de que tuvimos un día pero pesadísimo y debíamos ir a Las Flores. Recuerdo que llegué a la casa y lo único que a veces uno lleva es ganas de ir a estirar los pies. Pero yo sabía que tenía que salir a cambiarnos en 5 minutos. Mi mamá me dice, no te vas a tomar ni un vaso con agua. No, para allá. Pero al llegar allá, la satisfacción de servirle al Señor. He visto gente que de repente hace tantas cosas, intenta tantas cosas, Dios siempre le cierra las puertas. ¿Por qué? Se olvidan del Señor. Cuando usted y yo empezamos a ver, iglesia, cómo Satanás interrumpió la relación de Dios con el hombre, empezamos a ver cómo se desquebrajó la humanidad.
Dios en usted quiere hacer maravilla, pero Satanás procurará romper lo que usted ha recibido de Dios. Satanás procura que usted se desvíe del propósito, que deje de tomarle importancia a la oración, que deje de tomarle importancia a la lectura, que deje de tomarle importancia al servicio. ¿Por qué? En el momento que se rompa su relación con Dios, usted empieza a ser deteriorado. Usted un día puede decir, pero me he descuidado de Dios y he subido más en esto, he subido más en esto, en esto. Es cuestión de tiempo. Cuando nos alejamos de Dios, el mismo Señor se encarga de hacernos retornar a Él. ¿Cuál será el precio? Las finanzas, la familia, la salud, no importa. Por amor a su alma, el Señor lo volverá a traer con cuerdas de amor. Ese es su Dios. Entonces, ¿a qué estamos, iglesia, nosotros hoy queriendo aprender? ¿O a qué estamos apuntándole con esta reflexión? Que usted y yo, iglesia, a pesar de lo que en nuestra vida estemos atravesando, no se olvide que usted ha sido justificado. Pastor, pero yo he fallado. Usted tiene de parte del Señor ese beneficio de ser limpio de sus pecados. ¿O no, iglesia? Y acá cabe mencionar también un detalle, hermano. Cuando usted y yo observamos cómo el hombre perdió su justicia, vamos a entender que la naturaleza del hombre fue cambiada de justicia a pecado. Por eso es que hoy nosotros tenemos una inclinación al pecado. Nuestras vidas se inclinan a fallarle a Dios. Nuestras vidas se inclinan a estar lejos de Dios. Es que ahora, hermano, no se ha fijado. Si es que hoy no tiene que ser un problema grave, hoy una cuestión sencilla nos hace sentir que debemos apartarnos de Dios. Cuando usted y yo empezamos a observar la palabra, vaya conmigo a Romanos capítulo 3. Vamos a usar Romanos mucho. Capítulo 3 de Romanos. Toda la raza humana fue afectada a causa de esa acción de Adán. Romanos capítulo 3 en el verso 23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice, iglesia? Están destituidos de la gloria de Dios. De los que estamos acá, ¿cuántos hemos sido una vez más insertados en la gloria de Dios? ¿Cuántos hemos sido insertados en la gloria de Dios? Usted y yo observamos de que el Señor, a través del pecado, al hombre se le desató una sentencia, y esa era muerte. Esa era muerte. Cuando observamos a Jesucristo, Jesucristo iba a venir a obrar sobre esa sentencia. El hombre perdió su justicia. El hombre no podía decir, Señor, aquí estoy, porque el Señor lo iba a rechazar. No había tal comunión. Fue a través del Señor Jesucristo que una vez más se abrió la puerta del cielo para que podamos acercarnos a Él. Pero en medio de nuestra vida no tenemos ningún mérito. Capítulo 5, por favor, de Romanos, en el verso 12. Capítulo 5 en el verso 12. Verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué dice, iglesia? Pecaron. La humanidad sin Cristo está destituida de la gloria de Dios. La humanidad sin Cristo no tiene ese remedio para su salvación. Ahora expliquemos algo. ¿Por qué la iglesia que se supone que conoce a Cristo debe predicar a Cristo? Porque usted y yo entendemos que la humanidad no tiene otra solución sino la sangre del Señor Jesús. ¿Qué pasa con las iglesias que dejan de evangelizar? Dejan de crecer. Dejan de crecer. ¿Qué pasa cuando usted y yo olvidamos lo que hemos recibido de parte del Señor? En nuestra vida no hay motivación de evangelismo. En nuestra vida no hay motivación para anunciar a otros lo que el Señor ha hecho. ¿Podría esta mañana decirle a usted: ¿a cuántas personas evangeliza en la semana usted? ¿A cuántos le habló de Cristo esta semana?
¿A cuántas personas invitó usted para que vinieran a un culto de su iglesia? Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas invitaciones recibió usted esta semana para hacer cosas deshonestas? ¿Cuántas invitaciones usted recibe para que no venga a la iglesia? Para que se vaya a otro lugar. Habla, Padre. ¿Cuántas? Parecería de que nuestra vida espiritual está en esterilidad. Cuando usted y yo observamos nuestra justificación, regrese por favor conmigo a Hebreos, capítulo 4. Claro está que el hombre perdió su justicia porque el pecado entró a la humanidad. No hay otra razón. Capítulo 4 en el verso 16. Dice: acerquémonos pues, como dice, iglesia, confiadamente al trono de ¿qué? De la gracia. Cuando usted y yo, iglesia, estamos intentando crecer en nuestra vida espiritual, necesitamos reconocer algo: el Señor nos ha dado acceso delante de su presencia. Cuando usted y yo estamos visualizando, iglesia amada, nuestra vida diaria, acá quiero que reflexionemos. Pareciera de que usted y yo no entramos ante esa presencia todos los días. Pareciera de que hoy en mi vida, iglesia, yo tengo tanto decaimiento porque en realidad he descuidado los beneficios que he recibido del Señor. Yo le hago una pregunta esta mañana: ¿cuántos creen que el Espíritu de Dios está en este lugar? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo puede dar libertad a su vida? ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios puede obrar un milagro esta mañana? ¿Qué pasa entonces si no sucede de esa forma? Necesitamos recapacitar. Hemos estado viniendo en medio de la palabra, iglesia, reflexionando sobre el mover del Espíritu Santo, sobre qué hacemos para que el Señor pueda hacer obras en nuestra vida. Y sigo creyendo que hay barreras que no las estamos derribando. No es que yo creo que el problema es el pastor. Yo creo que el problema es el diácono. Yo creo que el problema son los líderes. Pues déjeme decirle que ninguno de esos es el problema. El problema es mi corazón. El problema es mi corazón. ¿Por qué? Yo tengo acceso delante de Dios. Es que yo voy a dejar de ir a la iglesia porque no puedo hablar con el pastor. Perdón. Pero si puede hablar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pareciera de que nuestra vida espiritual decae porque en nuestra mente se anidan ideas que solo nos quieren debilitar. Cuando usted y yo empezamos a observar este verso, encontraremos que la muerte de Jesucristo vendrá a darnos fuerza, acceso. Y es aquí donde en nuestro corazón debe de haber fortaleza. Porque usted y yo podemos en algún momento decir: ya no puedo más. ¿Quién me da la fuerza para que yo pueda avanzar? ¿Acaso no es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Iglesia amada, cuando empezamos nosotros a visualizar a la humanidad, vea por favor otro verso, Romanos capítulo 7. Y quiero que esto lo vaya viendo en la Biblia, iglesia, porque no hay mejor manera que en nuestro corazón quede claro estos detalles. Capítulo 7 en el verso 21. Decíamos en el capítulo 5, en el verso 19, que por la desobediencia muchos fueron constituidos pecadores. Amén. Vea por favor en el capítulo 7, en el verso 21 de Romanos. Dice de la siguiente manera: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está, que dice, dentro de mí. La humanidad, a causa del pecado, se volvió esclava del pecado. Y al volverse esclava del pecado, el proceso de la justificación vendría a ser algo mucho más complicado. La justificación de parte de Jesucristo es una obra espiritual. Es una obra que no se hace porque alguien le diga unas palabras. Y tampoco, quiero aclarar algo, es por la oración que usted y yo repetimos. Cuando usted y yo, iglesia, hablamos de la justificación, es una imputación que el Espíritu Santo le da al hombre, pero por medio de la fe.
Y esto no de emoción, iglesia, porque usted y yo no somos justos porque un día nos emocionamos en un culto. Somos justos porque por fe hemos creído en el sacrificio de Jesús. Usted y yo podemos repetir 1000 veces la oración de fe. Si no hay en nuestra vida un arrepentimiento genuino, en vano será esa oración. ¿Estamos, iglesia? Entonces, la justicia se alcanza ¿por qué? Por obras o por acciones que en nuestra vida espiritual hacemos. ¿Por qué entonces la justificación viene a nuestra vida? Vaya por favor conmigo a un verso. Si alguien trae aquí algo, porque ya me fijé que estamos. ¿Algún diácono? Si me ayuda por favor acá con una mantita extra, o a espantar esa cosita que está por ahí. Porque siento que estamos aquí viendo todo, ¿verdad? Bien, hoy sí, concentremos. Cuando usted y yo, iglesia, hablamos de esto, vaya por favor conmigo a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Capítulo 3. Gálatas capítulo 3. ¿Lo tiene? Verso 10, por favor. Gracias, hermanita. Gálatas capítulo 3, verso 10. Gracias. Gálatas capítulo 3, verso 10. Hoy sí, estamos ahí listos. Gracias, hermanitas. Muchas gracias. Sí está tapadita. Gracias, hermanita. Gálatas capítulo 3. Lo tenemos, iglesia, dígame amén. Verso 10, por favor. Verso 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué dice, iglesia? Para hacerlas. Vaya conmigo a Gálatas rápidamente, al capítulo 2. Gálatas, perdón, Santiago. Gálatas es lo que acabamos de leer. Santiago, capítulo 2, en el verso 10. Capítulo 2, en el verso 10. ¿Lo tiene? Verso 10 dice, preste atención si no lo ha encontrado. Capítulo 2 de Santiago, en el verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable. ¿Qué dice? Quiero que preste atención a esto. Hemos explicado en primer lugar de que el hombre perdió su justicia por el pecado. En segundo lugar, quiero que entendamos algo. La justicia no se alcanza por las obras a la ley. En este sentido también no se alcanza porque usted y yo seamos religiosos. Porque la misma ley tenía escrito que si de todas las ordenanzas, estatutos, mandatos que ahí habían, si usted desobedecía uno, se hacía culpable de los demás también. La ley decía dentro de sus 613 leyes, ordenanzas y estatutos, que si usted cumplía 612 y en las 613 usted fallaba, igualmente usted era pecador. La ley solamente reveló el pecado. La ley reveló el pecado, pero no justificaba al hombre. La ley venía solamente a desarrollar la sentencia de lo que sucedía en la desobediencia. Y cuando encontramos esto, iglesia, entenderemos también de que la ley es algo de lo que Jesucristo en una ocasión dijo: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Pero en el caso de Cristo nos vino a enseñar un camino mucho más excelente, que no era a través de la ley, sino que era a través de la gracia. Y la palabra gracia significa favor no merecido.
Cuando Jesucristo cuelga del madero y derrama toda su sangre, estaba haciendo la acción que usted y yo debíamos de hacer. Cuando Jesucristo viene y muere por la humanidad, que Isaías profetiza que su misericordia sería extendida a todos los términos de la tierra, Jesucristo estaba testificando: voy a pagar el precio que le corresponde al hombre pagar. Pero cuando leemos Romanos capítulo 3, en el verso 10 dice de que se buscó a un hombre justo, pero no había un hombre justo en la tierra, ni siquiera uno. Por eso el capítulo 3 verso 16 de Juan, ¿qué es lo que declara, iglesia? Porque de tal manera, ¿qué dice? ¿Que qué? Para que todo aquel que en él cree, amén, que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces, ¿qué pasa, iglesia, con lo que el hombre perdió en el huerto del Edén? Con la maldición del pecado, la maldición de la muerte. ¿Qué pasó con todo eso? Jesucristo lo demolió en la cruz del Calvario. Por eso dice la Biblia que para usted y para mí no hay condenación, porque en Cristo somos más que vencedores. Porque el diablo procurará una y mil maneras de hacernos retroceder. Y es aquí donde me interesa el último detalle. La justicia que el hombre necesita se recupera solo por la fe. El hombre perdió la justicia por el pecado. La ley no puede justificar al hombre. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos añadirle fe a nuestro día a día para poder encontrar esa bendición de Dios. Vaya por favor conmigo a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. En el verso 21. Capítulo 3. ¿Lo tiene? Verso 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado toda justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, ¿por medio de qué, iglesia? De la fe en quién. Para que todos los que creen en quién, en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de qué, iglesia? De la gloria de Dios. Verso 24. Siendo justificados, ¿cómo dice, iglesia? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Cuando vemos esto, iglesia, necesitamos entender algo. Usted y yo hemos sido justificados por la fe. Hemos sido justificados por la fe. Y acá quiero colocar un pequeño detalle. A veces me sorprende lo duro que somos para poder calificar a otras personas. Pareciera de que usted y yo estamos aptos ya para entrar en el reino de los cielos, como si no tenemos ninguna mancha en nuestras vestimentas. He escuchado muchas veces comentarios como: ese no es salvo. He escuchado comentarios que van a creer que yo le voy a creer esa paja a ese muchacho. Y yo me pregunto, yo no lo encuentro en la Biblia a esa persona que estaba a la par de Cristo muriendo. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Qué pasa con estos críticos? ¿Qué pasa con estas personas? Pareciera de que hemos perdido el punto de vista bíblico, porque lo que en el texto se nos dice es de que lo que a nosotros nos ha dado justicia gratuita es en el que creamos en el Señor Jesucristo. Y es probable, iglesia amada, que en medio nuestro estemos nosotros perfilar buenas conductas, buenas pláticas, buenas cosas, y está bien. Pero el punto de vista de la justificación, quiero que jamás usted lo olvide, no depende del hombre ni de cómo ande, o en este caso no hablo de comportamientos ni acciones, sino quizás en la parte externa del hombre. Probablemente, iglesia, usted y yo veamos a personas que nunca aparentan, porque no vienen a la iglesia, porque de repente no se les ve una gran chispa. Yo podría decir en algún momento: este hermano Manuelito, cuando viene, ahí se sienta, ni aplaude, ni hace esto, ni hace aquí, ni hacia allá.
Pero es que la justificación no se la dan las acciones, se la da la fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Usted y yo podemos decir: pastor, entonces no importa lo demás. ¿Cómo no? Pero es un proceso también. Es un proceso. Pastor, no importa lo que alguien haga. ¿Cómo no importa? Porque no vamos a jugar con nuestra bendición de la salvación. Importa. Claro que importa. No estamos diciendo que es un juego, pero estamos diciendo que en términos de justificación es una imputación del Espíritu Santo, que se le incrusta la fe que cada uno tiene. Y ese testimonio que recibo del Espíritu Santo es el que a mí me hace convicción, me da convicción que podré entrar al reino de los cielos. Y es aquí donde usted debe tener cuidado, iglesia, de que Satanás a usted le hará sentir o creer que usted no es un hijo de Dios. Y es a eso a lo que yo quiero que peleemos. Porque por ser un hijo de Dios, usted tiene convicción de entrar ante el trono de la gracia. A veces hemos dejado de orar porque ya no nos sentimos dignos. ¿Y por qué no nos sentimos dignos? Porque fallamos. Pero si fallamos, ¿por qué no vamos al trono de la gracia arrepentidos a pedir perdón? Esa es nuestra bendición. ¿Cuál es el regalo más grande de la muerte de Jesucristo? Que su sangre nos da acceso delante del trono de la gracia. Que su sangre nos da acceso delante del Rey de Reyes. Que usted puede en algún momento estar sintiendo que todo se le viene abajo. Pero cuando usted recuerda quién es delante de Dios, usted puede accesar a Él. ¿Y qué le hará a usted justo? ¿Qué le ha hecho a usted justo? Que venga a la iglesia todos los días. No. Que usted sirva en un ministerio. No. Que usted le dé pan al hambriento. No. Lo que a usted le hace justo es que usted es un portador de la sangre de Jesucristo. No hay nada más. No hay nada más. Por favor, tengamos cuidado. Cuando usted y yo veamos que alguien tiene necesidad de apoyo, mejor aconsejémoslo. He escuchado también comentarios muchas veces, y no solamente acá, hablamos con pastores y es algo tan común, que a veces sabemos muchos que decimos: a ver cuánto le dura esa llamarada a este muchacho, a esta muchacha, a este señor, a esta señora. Y es como que si nosotros llevamos una lista para ir escribiendo en el libro nuestro quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos. Cuando en lugar de eso lo que debemos hacer es unirnos a pedir por ellos. Porque puede ser que un día seamos avergonzados. Que yo, considerándome salvo porque soy intachable, porque no tengo ninguna cosa en mi contra, al final el Señor me diga: yo no te conozco. ¿Qué? Si yo llevaba el listado de los que eran salvos y no eran salvos, Señor, no te conozco. Por eso, iglesia amada, no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos de tener. Todos somos hijos de Dios. Amén. Claro, si hemos sido humildes y hemos tenido arrepentimiento genuino a la muerte de Jesucristo. No es solo de una oración de fe. Hay un cambio de mente, un cambio de hablar, un cambio de mi accionar. Amén. Hay un cambio genuino. Es aquí donde integro. Cuando yo recibo esa justificación a través de la fe, debo de entender que yo ya no soy un esclavo del pecado. Debo de entender que ahora he recibido poder del Espíritu Santo para caminar en victoria. Amén. Debo de entender que las modas, que las pláticas, que las cosas donde toda la gente va, ya no me van a dominar. Tengo control, puedo hacerlo, soy capaz por el poder del Espíritu Santo. Y es ahí donde todo empieza a modelarse. Lo degenerado del hombre empieza a modelarse cuando el Señor Jesucristo lo justifica. Y cerrando este sermón, me gustaría también que reflexionáramos breve sobre algo. Cuando yo he sido justificado y no presento cambios de nada, también debemos preocuparnos, porque ese no es el chiste de eso. No estamos hablando de ser religioso, pero yo me recuerdo de que antes yo me ponía los pantalones a la mitad de acá. A mí me gustaba. Después cambió. Yo me recuerdo que antes a mí me gustaba el pelo largo. ¿Se puede imaginar con pelo largo?
Me gustaba. Pero después cambió. ¿Sí me explico, iglesia? No estamos hablando de que el término justificación dice, bueno, no importa, que esto es una cuestión de fe y eso es todo. No, quiero que reflexione que ese es un regalo grande que usted ha recibido. Pero al volverse un regalo grande en mi corazón, debe en mi vida haber cuidado de ese regalo. Cuide lo que Dios le ha dado. Proteja lo que Dios le ha dado. Porque cuando usted de repente en un día festivo, usted ve una caja con una gran chonga, usted se emociona y usted quiere ver qué hay ahí. Cuando lo recibe, usted lo cuida, lo conserva, lo protege. La salvación, el regalo de la justificación, no es algo poco que el Señor le ha dado. Cuídelo, porque yo sé que Dios con usted cada día está. Y a pesar de las tormentas que usted atraviese, y a pesar de los dardos que Satanás le clave en su mente, sepa que quien pelea por usted es el Señor. Y a pesar de las cosas que a usted se le presenten delante de usted, usted ha sido justificado por fe. Solo le leo el capítulo 5, verso 1 de Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde Hebreos capítulo 4 en el verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Escuche bien, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Iglesia amada, hemos sido bendecidos por parte de Jesús. ¿Cuántos son justificados en este lugar? Cierre sus ojos así como está y levante su mano derecha, por favor, y diga con su voz: yo soy justificado por la fe. Pero dígalo en fe: yo soy